presidente reenganchado, ya somos un dictador en la sociedad española. Amén. Y pues, bueno, bienvenidos todos otra vez, hermanos. Y pues, qué bueno. Amén. 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 Bueno, qué bueno estar aquí, hermano, alabando a nuestro Señor Jesús. Y como todos saben, hoy es culto de la sociedad de caballeros, ¿verdad? Y un saludo a todos los hermanos que nos miran ahí a través de las redes sociales. Por ahí hay varias personas conocidas, los que me conocieron en mi vida pasada, en mi hombre viejo, dicen, por ahí están mirando también, el Señor Jesús les bendiga. Y pues, el tema que escogimos para el día de hoy es libres de la esclavitud. Y como todos ustedes ya pudieron escuchar la introducción que dieron todos los hermanos aquí, como quien dice, ya sabemos de que el único que nos ha hecho libre es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Antes éramos esclavos del pecado y ahora ya somos personas nuevas, diferentes, libres de la esclavitud, ¿verdad? Y sabemos que solo existen dos bandos, el de Dios y el del diablo. Yo creo que no tengo que ponerle otro nombre más porque es sencillo y entendible. Amén. Entonces, quiero centrarme en una parte más específica. Quiero que aprendamos esto, ¿verdad? Libres de la esclavitud, ya sabemos que somos libres del pecado. Entonces quiero centrarme en algo, en un punto más específico, ¿verdad? Entonces, si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, creo que nuestro hermano Eliú, si no mal recuerdo, ayer justamente leía un verso bíblico, un salmo creo que era, que a veces las personas de afuera dicen, el Dios malo del Antiguo Testamento, y así muchas personas lo catalogan, ¿verdad? Porque dicen, pena de muerte para ese, y que tenía que matar la pedrada, pero realmente a muchas personas hablan desde la ignorancia, porque no leen Biblia, solamente leen el versículo bíblico y dicen, sí, dice ahí, hay que matarlo, pero no saben realmente cuál es la razón. Entonces yo quiero centrarme prácticamente por qué el Dios del Antiguo Testamento, si hoy en día es el mismo del Nuevo Testamento, entonces ¿por qué impuso la pena de muerte en el Antiguo Testamento? Entonces pongamos mucha atención y así usted va a seguir siendo más libre y va a poder esclarecer un poco más la mente. Entonces, en la Biblia quiero de que sepamos de que existen más de 20 razones por la cual antes a las personas se les imponía la pena de muerte o se mataban. Prácticamente la pena de muerte era a pedradas y otros eran quemados y diferentes muertes. Pero entonces, quiero que sepamos de que existen más de 20 razones por las cuales se mataban las personas antes. Primero quiero que comprendamos algo muy importante, ¿verdad? Así de que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los israelitas estuvieron muchos años en Egipto viviendo como esclavos. Quiero que tengamos muy presente y muy claro eso, ¿verdad? Siendo esclavos toda su vida, por un periodo de más de 400 años, y los esclavos tenían hijos, y los hijos se criaban ahí siendo esclavos. Quiero que tengamos muy claro eso, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de José, ¿verdad? Ellos no fueron esclavos, pero después de José, el siguiente faraón, sí, todo ese periodo en adelante fueron esclavos, ¿verdad? Entonces, todos sabemos qué es un esclavo, pero si buscamos la definición en un diccionario, dice que es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona, ¿verdad? Sometido rigurosa o fuertemente a un deber. Sencillo, una persona que obedece a otro y es sometido bajo fuerza, bajo rigor, bajo látigo, bajo pago,
nosotros entendemos bajo ley. Así, ¿verdad? Entonces, quiero que sepamos de que un esclavo es una persona de que no entiende una norma, ¿verdad? No entiende una norma, no entiende una regla, sino solo a la fuerza. Amén. Y ya vamos a sacar el machete al final, ya lo vamos a sacar. Para eso estamos haciendo una pequeña introducción, ¿verdad? Entonces, para que se entienda mejor, los israelitas, siendo esclavos, salieron con una mentalidad de Egipto, ¿verdad? Diferente, porque todos sabemos que en Egipto había muchos dioses. En la actualidad existen muchos dioses alrededor de nosotros. Entonces, los israelitas, siendo esclavos en Egipto, ellos sabían de que no conocían al Dios del cielo, al que nosotros adoramos. Ellos solo conocían a los dioses que estaban en Egipto. Y a los dioses de Egipto, la única manera de que ellos entendían los israelitas era obedecer con rigor y con sacrificio a los dioses de Egipto, ¿verdad? Y todo el que desobedecía era muerto. ¿Es extraño para nosotros hoy en día? Sí, porque hay derechos humanos y todo, pero en el tiempo pasado el que desobedecía era pena de muerte. Y era algo muy normal, muy común, algo de, como que dice, no era el gran escándalo. Simplemente desobedecía y se mataba, ¿verdad? Muerto. Entonces, ¿cómo se le servía a los dioses de Egipto, verdad? Si usted busca en la historia universal, a los dioses de Egipto se le adoraba a través de dolor, de rigor, de mucho sacrificio, y como parte del sacrificio también era botar a los niños recién nacidos al río Nilo. Así como nació, o como tiraron a Moisés, ¿verdad? Eso era una parte de la adoración de los dioses de Egipto, ¿verdad? Entonces, así que recordemos algo, los israelitas estaban mentalizados a obedecer a punta de palo. No existen palabras suaves, solo entienden un idioma de esclavo, ¿verdad? Y el esclavo sabemos de qué obedece a la fuerza. Estamos bien claros en eso, ¿verdad? Esclavo no entiende una norma, no entiende una regla, no entiende nada. Solo látigo y hace lo que le dice guía. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Los presos. No sé cuántos han visitado cárceles aquí, ¿verdad? Pero yo sí he visitado mucho y he trabajado con ellos, ¿verdad? Pero bueno, los presos están divididos en diferentes celdas, pero las divisiones son, digamos, como desde el más peligroso al menos peligroso, así, ¿verdad? Entonces, si usted, como cristiano, una persona humilde, digamos, va a la celda donde están los más peligrosos, que están sentenciados por pena de muerte, o usted cree que si usted le dice, mire, usted cree que por favor puede limpiar la celda, ¿cree usted que esa persona le va a hacer caso a usted? Siga con esa actitud. Tiene que haber personas preparadas, digamos, para cualquier momento, digamos, de que ellos se rebelen. Entonces tienen que ser personas, los soldados, los policías, los militares, tienen que ser, digamos, fuertes y hablarles de una manera, de una conducta de que ellos entiendan. Fuerte, ¿verdad? Entonces sí, comprendemos eso, ¿verdad? Ahora bien, de igual manera, en muchas iglesias hay algunos pastores, aquí nuestro hermano pastor, no, pero bueno, existen muchos pastores o han existido de que a los hermanos, cuando recién llegan a las iglesias, creo que todavía hay de que les enseñan a obedecer a Dios o a servir a Dios, al que nosotros adoramos, pero como el que dice a punta de rigor. ¿Cómo así, hermano? Si el hermano llega tarde, queda disciplinado. Si el hermano no llega a un culto, disciplinado. Le cierran la puerta, se queda afuera. Si usted no da el diezmo, disciplinado. Bueno, yo creo que hoy dado un ticket por no dar el diezmo, ¿verdad? Así como los cabros. Sí, creo que dan un ticket hoy por no dar el diezmo. Entonces, ¿qué es lo que quería
el Dios que nosotros adoramos, ¿qué es lo que quería de las personas? Quería de que todos los israelitas fueran libres del miedo, ¿verdad? O sea, nada que se hace con miedo, todos nosotros sabemos de que eso no funciona así, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene a su hijo, ¿verdad? Y usted, para no dejarlo jugando videojuegos en la casa o mirando tele todo el día, tablet, teléfono, usted lo que hace es, lo trae a la fuerza a la iglesia. Bueno, ese hijo que usted trajo, ¿está agradando al pastor? Sí. ¿Está agradando a los hermanos? Sí. ¿Pero qué hay de Dios? Ese hijo no está agradando a Dios. Sabemos eso, ¿verdad? Porque entre más llena se mire la iglesia, más bonito se ve, ¿verdad? Pero, como les digo, entonces, ese hijo está viniendo porque usted le está gritando, usted le está imponiendo su mando, ¿verdad? Entonces, ese hijo viene por temor a usted, pero ese hijo no está adorando ni alabando a Dios. Entonces, ¿agrada aquí a todos? Sí. Pero ¿y qué hay de Dios? No está agradando a Dios, ¿verdad? Pero así se va acostumbrando, ¿verdad? Entonces, la persona de que sirve por miedo a Dios, por, como que dice, por el que dirán o qué van a decir que un tiempo fui a la iglesia y después no. Entonces, déjenme decirle de que esa adoración no sirve. Lo que Dios quería era de que llevara a un pueblo libre y que ellos fueran libres de adorarle sin miedo, ¿verdad? Los israelitas que estuvieron por un periodo de más de 400 años siendo esclavos, entonces para ellos no era extraño de que dijeran pena de muerte para eso. No era extraño. Hoy en día sí es extraño para nosotros porque existen derechos humanos. Ahora bien, imagínense usted, los israelitas con el chip de ser esclavos, de obedecer a los dioses de Egipto porque no conocían al Dios eterno, entonces solo obedecían a punta de rigor y látigo. Imagínense usted, saliendo del pueblo de Egipto, los israelitas, viene y se les aparece Dios en una forma de una paloma blanca y les dice, obedezcan mis mandamientos. ¿Cree usted que lo hubieran hecho? Usted siendo esclavo y viene y se le aparece una paloma blanca y le dice, obedezcan mis mandamientos. ¿Cree usted que hubieran hecho caso? No, ¿verdad? Entonces por eso Dios, en su gran sabiduría, sabemos que es un Dios de amor, pero en su gran sabiduría, conociendo el pensamiento de esclavos, que así van saliendo los israelitas, entonces tenía que bajar entre relámpagos y truenos y no sé qué más. Entonces los esclavos, los israelitas, ¿cómo estaban? Con miedo, atemorizados, ¿verdad? Porque eso era el único idioma de que ellos entendían los esclavos, ¿verdad? Entonces tenía que usar el mismo idioma para poder hablarles o controlarlos, digamos, ¿verdad? Para que ellos supieran de que no conocían al Dios de amor en ese tiempo, para que ellos supieran de que este Dios, también tenía que obedecerles así, ¿verdad? Con rigor, ¿verdad? Con temor. Entonces yo quería llevar al pueblo a una verdadera adoración y para eso los esclavos tenían que hacer una migración de pensamiento, ¿verdad? Porque, como les digo, hoy en día nosotros conocemos los derechos humanos y cuando leemos en la Biblia, Antiguo Testamento, y dice pena de muerte para esto, nosotros decimos, ¡ay, Dios malo! Pero no entendemos por qué motivo. Hoy en día aquí en Estados Unidos, cuando se mata a una persona o hay un disparo por allá, los que nacieron aquí y los que se crían con toda la cultura, es algo extraño y tienen miedo. Pero los que han vivido en otros países, en nuestros países, todas las noches escuchan aquella gran tirazón y no es extraño mirar 5, 6, 7 muertos, no es extraño, es algo muy común y normal. Pero aquí, una persona así, entonces es algo extraño. Entonces los israelitas salieron con ese pensamiento de esclavo. Entonces, ya les dije de que en la Biblia existen más de 20 razones por las cuales se imponía la pena de muerte o se mataba. Entonces ahora, saqué su espada, su machete, y vamos al libro de Levítico, capítulo 20, y vamos a leer la primera razón
por la cual se ordenaba la pena de muerte o morir a pedradas. Levítico 20, verso 1. Es Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, ¿verdad? Levítico 20, verso 1. ¿Sí lo tiene? Ok, lo leemos y dice: habló el Señor a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Siéntese y póngase cómodo. Pregunto: ¿por qué razón está ordenando aquí que esta persona muera a pedradas? A ver, dígame usted, ¿por qué, usted que ya lo leyó, por qué razón se está ordenando aquí de que esta persona muera? Dice ahí. Estaba haciendo culto a otro. Ahí está. Dios, Ahí está. Cualquier persona de israelita o de los extranjeros que ofrezca a su hijo, los niños chiquitos, al dios Moloc. Otro día vamos a hablar quién es el dios Moloc, pero era uno de los dioses de Egipto. Entonces, ¿cómo los israelíes, el pueblo de Dios, que Dios lo sacó de Egipto, todavía llevaban ese pensamiento de estar ofreciendo el sacrificio a sus hijos al dios Moloc? Entonces, lo que Dios quería era sanear su pueblo. Cualquiera de los que está aquí del pueblo que ofrezca a su hijo al dios en sacrificio, al dios Moloc, va a ser muerto. Sencillo de comprender, porque ellos estaban con la mentalidad de que los dioses de Egipto había que ofrecer muchos sacrificios, mucho rigor, y como les digo, tirar a los hijos recién nacidos al río Nilo era parte de la adoración de ellos. Entonces, sencillo de comprender, ¿verdad? Esta razón o pena de muerte es condicional al que ofreciere. ¿Llegan ahí los demás? Cheque, tranquilo, libre, dice nuestra hermana, ¿verdad? Entonces, no tenía que darse el culto ni ofrecer más sus niños al dios Moloc. Amén. Entonces, ahora bien, vámonos al libro de Deuteronomios 21 y vamos a leer el verso 18. Vamos a leer otra razón por la cual se mataba. Deuteronomios 21, verso 18. Amén. Deuteronomios 21, verso 18, dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz es rebelde. Y luego dice ahí, y rebelde, o sea, nos está diciendo rebelde. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y de todo Israel oirá y temerá. Amén. ¿Por qué se está ordenando la pena de muerte aquí? Ahí está. Cuando un padre tenía un hijo rebelde y el padre ya lo había corregido y no quería entender, y además era comilón, o sea, Arturo decimos nosotros, dice ahí glotón, y además de eso borracho, y no obedecía a sus padres, entonces prácticamente esto iba encaminado para los jóvenes, para sanear la juventud. Si no obedecía a su papá ni a su mamá, entonces el papá y la mamá lo agarraban y lo sacaban afuera de la puerta de la casa, y a los ancianos, los más sabios de ahí, decían: bueno, aquí presentamos a nuestro hijo, hay que matarlo a pedradas. ¿Por qué? Para sanear el pueblo de Israel que venía saliendo de Egipto.
una mentalidad diferente. Entonces, voy a avanzar un poco más rápido porque existen más de 20 razones, pero les voy a leer unas 8 o 10. Entonces, vámonos al libro de Levítico, siempre a 20, y vamos a leer el verso 10. Dice: si algún hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Sencillo de comprender, ¿verdad? Yo creo que no necesita mucha explicación. El hombre o la mujer que se metía con una persona diferente que no era su esposo o no era su esposa, eran muertos. Sencillo. Ok, la otra razón, siempre en Levítico 20, y vámonos al verso 13. Ahí donde está, solo denle más abajo al verso 13, y dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Por qué están matando a estos? Dice: si alguno se ayuntare, aquí nos está hablando del varón que se echa con otro varón y de la mujer que se acuesta con otra mujer. Prácticamente aquí nos está diciendo el homosexualismo. ¿Por qué existía una ley? Porque en ese tiempo se daba. No podía haber una ley si no se daba, ¿verdad? Entonces, si hay una ley es porque en ese tiempo se daba. Está hablando aquí del homosexualismo. Sencillo. Ahora bien, Levítico 20, y denle para abajo, verso 14. Amén. Dice: el que tomare mujer y a la madre de ella cometerá vileza. Vileza es maldad, infamia, todo lo que se refiere a malo. Y dice: quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Ahí está. Sencillo, ¿verdad? El hombre que se casa con una mujer y además de eso también se mete con la suegra, deberían de ser quemados, muertos. Pero esto era para sanear al pueblo, para llevar al pueblo a una verdadera adoración libre de que hicieran la migración de pensamiento con el chip que venían ellos, los israelitas de Egipto. Entonces, leamos la otra razón, y dice Levítico 20, verso 15. Dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Yo creo que aquí muchos saben de qué es cópula, dice ahí, es coito o apareamiento en los animales. Pero en palabras más sencillas, bueno, aquí no hay niños, pero los niños creo que hoy nos pueden dar una clase de toda la parte de orientación sexual. Pero fácil de entender. El hombre o la mujer que se acueste o tenga relación sexual con un animal era muerto. Y como les digo, nos parece raro o descabellado de que exista esto en la Biblia, pero si existe es porque se daba en ese tiempo. Y todos sabemos de que hoy en día se da, más que todo en las partes de afuera, rurales, ¿verdad? Y como les digo, será extraño para algunos, pero es cierto. Amén. Ahora bien, Levítico 20, verso 27. Escuche bien, Levítico 20, verso 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El hombre o la mujer que se la tirara, como que dice, de adivino, o visitara a un adivino o a un mentado, dicho brujo, sería muerto. Hermano alemán. Bueno, aquí yo lo menciono en público porque el hombre ha contado aquí en público, el hombre ha sido libre de eso, y posiblemente algunos de nosotros hemos visitado a esas personas, pero no hemos dicho. Pero el hermano aquí ha contado públicamente, pero dice que el hombre que se la tire de adivino, o la mujer, o que visite a uno de ellos, debería de ser muerto. Amén. Ahora bien, dice, ¿cómo les digo?
Los israelitas tenían una mentalidad diferente a la de nosotros en la actualidad, hoy en día, ¿verdad? Y pues cuando uno nace con una mentalidad así, a veces es difícil de cambiarla, de hacer una migración de pensamiento para muchas personas, porque así nos criaron, así nos enseñaron desde niños, y es muy difícil cambiar la mentalidad de una persona cuando ya está grande. Por ejemplo, un ejemplo bíblico. Pedro, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice que el día de Pentecostés se puso de pie y predicó, y dice que ese día se convirtieron como ¿cuántas personas? Como 3.000. Ahí está, como 3.000 se convirtieron, ¿verdad? Pero Pedrito judío, se había criado bajo el concepto y los estatutos judíos, que era, no te tienes que juntar con los gentiles. Bajo ese concepto se había criado Pedro, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dio una orden en Mateo 28, que él dijo, vayan y predican a todas las naciones, allí estaba Pedro. Pero Pedro, habiendo escuchado esta orden, Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio siendo gentil. Entonces, hasta que viene una visión y tiene que explicarle a Pedro de que tiene que entrar, entonces él dice, bueno, ahora comprendo de que Dios no hace excepción de personas. Tengo que juntarme con los gentiles y predicar a los gentiles. Y también una vez, cuando Pedro comía con los gentiles, bueno, una vez Pablo dice ahí en la Biblia que lo regañó, ¿verdad? Porque aún estando, digamos, con los gentiles, se levantaba de ahí y mejor se iba a comer con sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque él estaba criado con esa mentalidad, con ese chip, ¿verdad? De que no se tenía que juntar con los gentiles, ¿verdad? Así se criaron los israelitas. Los israelitas de Egipto se criaron con ese chip de rigor, de obedecer a los dioses de Egipto, ¿verdad? Quiero que leamos las últimas dos razones y hasta ahí lo vamos a dejar. Otro día, si quieren, miramos las demás. Entonces, Levítico 24, verso 14. Levítico 24, verso 14. Y dice, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedreen toda la congregación. ¿Por qué lo apedrearon? Por blasfemo. Dios quería sanear su pueblo, llevar a las personas a una verdadera adoración. Así como nosotros no nos están obligando a nada, pero venimos por nuestra propia voluntad. Y eso es lo que agrada a Dios. Si alguien viene aquí o está aquí a la fuerza, agrada al pastor, agrada a los demás hermanos, pero ¿y Dios? No nos está agradando, ¿verdad? Y vamos a leer la última razón, y está en Deuteronomios 13. Deuteronomios 13, vamos a leer del verso 1. Deuteronomios 13, verso 1. Amén. Y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal de prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos. Bueno, y todo ahí sigue explicando qué es lo que dice. Dice el verso 10. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer esto en medio de ti, semejante a esta cosa. ¿Por qué murió esta persona? Porque en ese tiempo, cuando en el pueblo de Israel se levantaba alguien de la congregación de los hermanos y decía, hermano, yo soñé y el Señor me dijo, y hoy así hay muchos, y si eso no se cumplía, ahí está, lo mataba.
¿Sí o no? Así dice la Biblia y pues, o sea, no hay, como que dice, mucho que explicar ni tampoco darle una explicación tan grande. Simple decir, el que se levanta diciendo algo, el Señor me dijo, soy algo, hoy en día está lleno de profetas en la iglesia. Y el 99% de lo que dicen no se cumple. Entonces, para dejar, como que dice, para que ya no sucediera eso, debería de morir. Y dice ahí que para que el pueblo tema y ya no vuelva a pasar. Entonces, lo que Dios quería prácticamente con todo esto del Antiguo Testamento y de imponer pena de muerte a las personas, era para sanear al pueblo y traer al pueblo, a las personas, a una verdadera adoración. Sí, que ya no estuvieran ofreciendo sus hijos a los dioses de Egipto. Y como les digo, cuando usted lea esto, pena de muerte para tal persona, es porque traía vicios o mañas, como decimos hoy en día, como decía nuestro hermano Juan en el verso que leía, que iban por el desierto y todavía se venían quejando de que en Egipto comía mejor y que comía cebollas y manzanas, dice, ¿verdad? Entonces, salieron de Egipto, pero todavía el pensamiento de ellos no había cambiado. Y no eran esclavos de Egipto, no en el desierto. El Señor los sacó eran esclavos de pensamiento. Entonces, yo espero de que hayamos comprendido esto y haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Así que hasta aquí lo voy a dejar. El Señor Jesús me lo bendiga y nos tomamos pastor con nosotros.